Cuando los hombres empezaron a pensar y decir que pues de noche no porque Dios creó el día y la noche, de noche porque la tierra da vueltas, ¿no?, alrededor de su eje, y por lo tanto a veces la cara le da el sol y a veces la espalda le da el sol, y por eso hay noche. ¡Ay, la razón lo explicó! Y las respuestas a los problemas se daban a través de la razón, como que evolucionamos, nos iluminamos. Bueno, la bioética escapa de la toma de sus decisiones de lo que dicen los credos o la fe. Por eso yo decía que no pueden argumentar una posición utilizando la fe. O sea, estoy en contra del aborto porque Dios es el que da la vida y solo Dios la puede quitar. Los jalo. Eso no puede ponerlo en su argumentación. Porque eso no es laico. Eso está vinculado al credo. Pueden ustedes tener esa forma de pensar, pero es mejor decir argumentativamente que el principio más importante de todos aquellos es el respeto supremo a la vida humana. Los seres humanos son como nosotros, y un óvulo fecundado, desde mi punto de vista, es considerado como un nuevo ser humano. Por tanto, nadie puede quitarle la vida a ese ser humano, porque es el fin supremo. Ya, eso es un argumento laico. Yo puedo estar creyendo además porque Dios da la vida y Dios la quita, pero yo los jalo si lo dicen. Entonces, que sea laico significa que la toma de sus decisiones no está vinculada a la religión. Las organizaciones suelen ser laicas, sobre todo las más modernas. Los gobiernos suelen ser laicos, sobre todo los más modernos. Yo diría, el Perú es un país laico. De hecho, se hace mención de la Iglesia Católica en la Constitución. De hecho, tenemos convenio con Vaticano donde todavía se exigen algunas cosas. Por ejemplo, se exige el curso de religión esté en la currícula de los colegios públicos. El Estado peruano subvenciona colegios católicos y los hace para particulares o pseudo particulares, pero el sueldo lo paga el Estado. Corazón amarillo, por poner una idea. El Estado todavía sostiene económicamente al clero. El obispo tiene una subvención, el cardenal de la patria tiene una subvención. La presidenta acude a un tedero el 28 de julio, antes del día de la independencia. Claro, al día siguiente va una acción de gracias, ¿no?, de los evangélicos. Igual pues, ¿no? Y mientras tanto no se pueden tomar decisiones que la Iglesia no autorice, ¿no? Por ejemplo, hablar sobre identidad de género en la currícula escolar. O sea, eso lo ha vetado la Iglesia desde que, ¿no? Y hablar de otras cosas como aborto, eutanasia, unión civil, adopción monoparental, en fin, todas esas cosas. Con mi familia no te metas, salta a la Iglesia. Entonces no somos tan laicos como quisiéramos. Pero la bioética tiende, espera, o tiene que ser, para correr este curso, laica. ¿Qué más? Es pluralista, porque no solamente hacemos bioética de los profesionales de salud cuando tenemos problemas. De hecho, los comités de ética o de bioética son comités que están integrados de manera plural. El de nosotros, por ejemplo, tiene hombres y mujeres. No pueden tener solamente hombres, o podría pensarse, o solo mujeres, que tienen una cuota de género, porque mi comité lo supervisa el INS. Entonces ahí tenemos a la profesora Cecilia Montesinos, tenemos a la profesora Lisette Aguirre, ya, son dos damas, por ejemplo. Tiene que tener diversidad de profesionales, ¿no? Tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos marihuanas abogados, tenemos tecnólogo médico, la Cecilia. Y nos pide además que exista una cuota de participación de la comunidad. Ahí tenemos un problema, porque ya estamos llamados a la comunidad para que se incorpore a su comité, que antes no han aceptado. Nadie trabaja gratis. La comunidad tiene una voz también que manifestarse en un comité para darle paso a una investigación. O incluso una decisión clínica. Los comités de ética clínica también tienen hasta pastores o asesores espirituales. Un comité de ética clínica que decide o no si se va a hacer un aborto, si se va a hacer un trasplante o no. Ese comité que opina al respecto tiene el cura o el capellán o el rabino del hospital, que forma parte de ese comité. Entonces, escuchamos todas las voces con todos sus argumentos y sobre eso tomamos la mejor decisión. Acuérdense que estos comités plurales solo asesoran, porque la decisión siempre va a ser del tratante que asume la responsabilidad. Entonces, ya estamos viendo las características que tiene nuestra asignatura. Y finalmente, la tendencia nuestra va a ser siempre a ser racionales. O sea, todo lo que decimos tiene que tener un sustento en la razón.
Y de hecho, tras una reflexión con constantes preguntas, ¿no?, o varios argumentos, listo. Nuestra bioética, esta clínica, esta que resuelve problemas, lo hace muchas veces utilizando los principios. Entonces, volvamos a un concepto que revisamos en la clase pasada. ¿Qué entendemos por principio? ¿Qué es un principio? Es lo contrario a un final. No, ¿verdad? ¿Qué es un principio? Entonces voy a volver a explicar lo mismo, ¿sabes? Yo no entiendo, ¿no? Estoy tirando semillas de mostaza en un campo de piedras. No camina nada. ¿Qué es un valor? ¿Qué entienden por valor? ¿Nada? ¿En serio? ¿Fue correcto lo que escucharon la semana pasada? ¿Cómo? Está relacionado con cómo la sociedad aprecia o juzga lo que está bien o mal. Ya, eso es como que moral. La moral es ese concepto que tenemos de aquellas cosas que nos parecen al grupo en el momento, buenas o malas. Pero que es un valor. Una característica que tiene algo o alguien y que en ideal lo hace mejor. De hecho, ustedes deberían ser para otros, ustedes son para mí, un conjunto de valores. Probablemente algunos tengan 10, 12, 15, 18 valores apreciables. Y yo diga, este muchacho bien, o 18 valores. Otros tendrán 2 o 3, ¿no? Porque los valores dicen quiénes somos. Por ejemplo, uno se da cuenta, los valores del grupo, ¿no? La puntualidad, la responsabilidad, en fin, la higiene, son apreciables rápidamente, ¿no? Hay otros probablemente que puede ser un poco más entender, ¿no? O sea, la responsabilidad, no sé. Pero bueno, ya conocen ustedes a qué me refiero. Son los valores que se conocen como valores morales. En fin. Y así eso es un valor que es un principio. Un principio es un valor que se hace universal, indispensable, necesario para una determinada comunidad en el mundo. Por ejemplo, los valores que vamos a revisar ahora son valores que se hacen principios para los médicos. Uno de ellos podría ser, y lo mencionamos en la clase pasada, la confidencialidad. O sea, no se consigue un médico que salga a contarle al resto lo que el paciente le contó. Entonces, el valor ese de ser confidente, ¿no?, se convierte para el profesional de la salud en un principio, la confidencialidad, ¿no? De hecho, compartimos ese principio con los curas, compartimos ese principio con otros profesionales de la salud, con los abogados, ¿no?, donde hablan del secreto profesional, ¿no? Entonces, es como que el mismo valor. Para estas comunidades de profesionales, esas cosas son, o sea, no son solo valores, son principios. ¿Qué otro principio creen que exista en el grupo de los profesionales de la salud? Por ejemplo, el que vimos hace un rato para hablar contra el aborto, ¿no?, el respeto supremo a la vida, ¿no? O sea, se supone que nosotros apreciamos la vida como lo máximo que existe, ¿no? Por lo tanto, para todos los profesionales de la salud, el respeto a la vida es un principio, es un valor evolucionado a la comunidad de médicos, ¿no? Y probablemente en el tiempo nos vayamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, la higiene podría ser un principio para nosotros. Bien feo, ¿no?, medio cochino, pestoso, ¿no? Entonces, debería ser un principio también entender la higiene como un principio. Algunos serían ideales, ¿no?, como por ejemplo tener que todos tengamos el principio de la puntualidad. Entonces, las operaciones comenzarían a tiempo, las atenciones en los consultorios externos comenzarían a tiempo, las visitas médicas comenzarían a tiempo, las clases comenzarían a tiempo, y probablemente cuadren las cosas, ¿no? Pero bueno, es pedir demasiado.
En el caso de los principios bioéticos, es una propuesta que nace en Estados Unidos a fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, que marca 4 principios que compartimos los profesionales de la salud, los médicos principalmente, que no pueden dejar de observarse, ¿verdad? Y que de hecho nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, que en esta clase vamos a centrarnos un poco en describir esos 4 principios que seguramente ya se lo saben ustedes de denominación, pero habría que conversar algo sobre ellos, algo al respecto. Comencemos con el primero de ellos, el principio de autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía? ¿Qué es la autonomía? ¿O qué dice el principio de autonomía? Que uno tiene la potestad de decidir, o sea, que no se deje llevar por otros, sino que Es independiente, autónomo. O sea, digamos, si no es Independiente. tomamos decisión en base a lo que estoy haciendo. Ya, yo tomo mi decisión. ¿Eso no es libertad? Sí. ¿Qué es autonomía? Eso de regir. ¿Qué puede valerse por sí? En realidad la autonomía es el respeto, dice, es el respeto activo a las decisiones que tomen otros. ¿No? O sea, la autonomía se ve reflejada en la otra persona con la que yo interactúo y en cómo respeto lo que ella decide, y lo respeto activamente, o sea, no lo observo, no lo comento, no lo discuto, porque es un rollo, a mí no me va a afectar. ¿No? Eso, o así debe entenderse la autonomía, porque la otra persona, pues es libre para elegir lo que quiera, y yo no soy nadie para cuestionar la decisión que esa persona tome, porque a mí no me va a afectar. ¿Qué condiciones se requieren para ser autónomo? Porque no todo el mundo puede hacer ejercicio de su autonomía, ¿cierto? ¿Cuáles creen que son esas condiciones? En nuestra casa ser mayor de 18 años. Tener capacidades mentales y físicas. Ya, capacidades mentales nada más. ¿Ya? O sea, tener la capacidad de poder tomar decisiones, ¿no? O sea, capacidad mental de poder tomar decisiones. Como que con las físicas podemos ser permisivos, ¿no? Porque yo puedo estar cuadripléjico y decir, no quiero que me bañes hoy día. ¿No? Ser mayor de 18 años. Puedes tomar la decisión, tiene que respetarse la decisión de que ese día no te bañes. Tener la mayoría. Así debería ser. Eso sí, así depende. Pero uno de ellos es entonces Tiene la libertad de elegir. conservación de las capacidades mentales superiores. Otra condición para ser autónomo, No es cierto. pero estamos hablando de la definición de autonomía, no de la relación médico-paciente. O sea, cualquier persona es autónoma. Debería ser mayor de 18. No estamos hablando de la relación médico-paciente, estamos hablando de la persona. ¿Qué le voy a informar a una persona? Estamos hablando de, ya, su compañero ha dicho libertad, perfecto. La libertad sí es una condición inherente del principio de autonomía, para poder ejercer la autonomía. Porque si yo estoy preso, ya estoy limitado en mi capacidad de tomar decisiones, porque si yo quiero decidir ese día comer un pollo frito, tengo que comer el frijol con arroz que me van a dar en la cárcel. O si quiero ver tele, no tengo tele. ¿No? O sea, no soy libre en ese momento. Y la libertad también está, por ejemplo, vinculada a la combinación que podría existir en un determinado sistema. ¿No? Por ejemplo, son libres los de Corea del Norte, o sea, no tienen Twitter, X, no tienen, solo tienen, ¿qué cosa? OnlyFans, tampoco tienen, ¿no? O sea, no pueden informarse de las cosas que pasan, ¿no? No tienen libertad para poder conocer lo que está sucediendo, o sea, hay ciertas limitaciones ahí, por lo tanto no van a poder ser capaces de ser autónomos, ¿no? Otra condición. Podría ser legal, porque la edad, por ejemplo, los niños, por más que no quieran, Claro. sus padres sí. Ahí hay un detalle, dice, hay que tener, para ser autónomo hay que ser mayor de edad. ¿No? O sea, la autonomía se ejerce a partir de los 18 años en nuestro país, antes era los 21. Antes de eso son los papás los que deciden, pero es ideal que entre los 14 años y los 18 años haya un consenso en la decisión. ¿No? Se busque siempre que la decisión del padre sea la decisión que el hijo acepte. Antes de los 14 años el hijo no tiene ni voz ni voto, el padre decide por él. Un niño no puede decir sobre, no quiero que me salga el apéndice porque así tenga apendicitis.
Esa decisión la debe tomar su papá. Ahora, lo otro va al otro extremo de la vida. ¿Qué tan autónomo puede ser una persona de 90 años? Entonces ahí vamos con el primer comentario que hicimos, ¿no? Sobre capacidades mentales superiores conservadas. Si esa persona de 94 años tiene una evidencia de la conservación de facultades mentales superiores, entonces ejerce autonomía. Así no puede caminar como persona. Se debe reflejar su autonomía y sus decisiones. Y nos debe pasar a todos. Yo tengo a mi abuela de 94 años que no quiere irse a vivir con ninguno de sus hijos en su casa, ¿no? Y ahí a veces sacan de acá con las patas adelante, ¿no? En un cajón. A ver, sáquenla de la casa. Es autónoma y la verdad que sí, pues. Ella sabe de sus cosas, ordena que quiere que se haga o no se haga. Se respeta su autonomía. ¿Qué otra condición? La religión. ¿Cómo así? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen o tienen prohibida la transfusión de sangre. Ya, pero ahí es como que funciones mentales superiores. Porque tienes que estar tienes que saber sobre funciones mentales superiores, tener ideas y que tengas funciones mentales superiores conservadas para poder decidir en base al credo, ¿no? Pues la autonomía está ahí dirigida más o menos a las funciones mentales superiores, a la capacidad de decir, disculpe, yo soy Jehová y no acepto sangre y no sea la misma. ¿Dónde más? ¿Qué más tenemos con respecto a la capacidad? Bueno, y sería redundar con las personas, por ejemplo, con ciertos síndromes como el síndrome de Down, es redundar a las funciones mentales superiores, o que es una hipoxia en el periodo de su proceso de nacimiento, en fin, o que tiene un pollo, retraso cognitivo, en fin, no tiene la capacidad de ejercer su autonomía. Cuando nosotros, ahora vamos a hablar un poco de la autonomía, pero vinculada a nuestra relación con los pacientes, es decir, más o menos lo que plantea Santo Miguel. La relación médico-paciente tradicionalmente ha sido una relación así. De hecho, todavía es una relación así. O sea, es como que es paternalista, dicen, porque el papá cuida al hijo porque sabe lo que es mejor para el hijo y por eso decide por el hijo. Y nosotros como médicos siempre le decimos al paciente, usted tiene fiebre, tome Panadol para fiebre. Ay, doctor, pero el Panadol me quema el estómago y me dan las náuseas. ¿Cómo no va el Panadol? Le va a servir, ¿no? Y ya, ¿no? El paciente obedece, porque el médico sabe y quiere lo mejor para el paciente. El paciente está abajo, no sabe, entonces tiene que obedecer lo que diga el médico. Es una relación vertical o paternalista. De hecho, esto es una especie de distorsión, pero es parte de la tradición. Lo utilizamos mucho, ¿no? La relación real debería ser así. Una relación horizontal, donde uno se enfrenta con el paciente de una manera de igual a igual, y uno en el lenguaje que usa el paciente intenta explicarle las cosas para involucrar al paciente en la toma de la decisión, haciendo uso de la autonomía. Y ahí sí viene la idea, por ejemplo, que plantea hace un rato bien, de informar al paciente para que él tome la decisión por el médico de lo mejor, lo que resulte mejor para él. Esa relación tiende a ser horizontal, y es una relación ideal, ¿no? Hablamos de pacientes autónomos, ¿no? Cuando tratamos con niños sí podemos hacerlo como el caso anterior. Y eso es una tendencia, ¿no? De hecho, esta relación ideal hoy se ha distorsionado bastante, vamos a conversar ahorita. Pero busquemos que sea así, que sea horizontal, donde uno le cuente al paciente las cosas e incluso estamos obligados a conocer y saber bastante, porque tenemos que ofrecer al paciente posibilidades. Yo tengo una amiga que cuando viaja con nosotros, en su maleta lleva como 3 pares de botas, todas marrones. Yo digo, ¿con 3 botas marrones? ¿Para qué las tienen? Es que unas tienen taco, la otra no tienen taco, y la otra son acolchaditas, que hace frío. ¿Y cuál vas a poner? Es que yo llevo posibilidades, hay que tomar la decisión, ¿no? Así son, pues, ¿no? Uno debe ofrecer posibilidades. Tienes fiebre, si te quema mucho el Panadol, probablemente la angina también te queme. Probemos, si tienes más de 39, puedes tomar, ponerte pañitos. Menos de 39, ponte pañitos húmedos, quítate un poco la ropa, ventila la habitación, pero si sube por encima de 39, vamos con ibuprofeno, o quizás con diclofenaco, que funciona con algunos pacientes. Ah, sí, el diclofenaco no me cae mal. Perfecto, ya está el tratamiento. Entonces, lo hemos informado, lo hemos involucrado en la toma de la decisión y el paciente está contento o de acuerdo con el tratamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de relación
limitaciones de autonomía, pero informada en el caso de la relación médico-pacientes a lo que tenemos que llegar en un ideal. ¿Y cuáles son las distorsiones que encontramos con respecto a la autonomía? Una de ellas es esta. Yo soy cardiólogo, ¿no? Entonces viene el laboratorio, viene el Bayer y me dice, doctor, cardioaspirina, pues, ¿no? Usted sabe que la cardioaspirina es la mejor aspirina que hay en el mercado, para sus pacientes que están fibrilando, para sus pacientes, usted receta ese medicamento, entonces probablemente a fin de año, que es el Congreso Mundial de Cardiología, nosotros le damos una beca y usted puede viajar con su secretaria, con quien quiera, ¿no? A Bahamas, donde es el Congreso. Entonces el doctor, a partir de ese momento, solo receta cardioaspirina. Entonces viene el paciente y dice, doctor, pero no es más barata la Asabi. Oye, te estoy diciendo cardioaspirina. Si no tomas eso, te vas a morir. ¿No? ¿Qué posibilidad de curar al paciente? El paciente va y dice, por favor, ¿no? La farmacia recibe la receta del médico, el médico sigue subiendo sus récords de recetas y a fin de año se va a Bahamas con la secretaria al Congreso de Cardiología. Y pasa mucho que nos dejamos convencer. Hace tiempo incluso te mandaban visitadoras médicas de 1,90 m que te llegaban a comer cuy, te ponían chelas, te regalaban cuadernos, lapiceros, blogs, bolitas, jarritos, todo para que tú recetes, ¿no? El medicamento. ¿Y qué hacías? Pues ya no era una posibilidad de fármaco, sino era lo que yo inducía para que se... E incluso te decías que lo vas a encontrar en tal farmacia, porque a veces todas las farmacias no tienen un medicamento, tienes que buscar allá o allá. Estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque tiene la recompensa. Pasa con la compra de equipos, ¿no? Yo quiero comprar un equipo, no sé, pues, General Electric. Oye, pero el Cyclos es mejor. General Electric, porque sé que está dando un bono, o me está regalando un viaje, o dice que me va a mandar a capacitar a Houston. Entonces uno se dirige en la compra. Cuando tienes uno que es mejor técnicamente, tienes todas las posibilidades, te diriges a una decisión. Políticamente nuestra autonomía para tomar la decisión se manipula. O sea, lo hacemos y nos dejamos, ¿no? Por conveniencias terceras, ¿no? Entonces, sobre eso también habría que analizar, ¿no? La decisión es ustedes, ¿no? O sea, ustedes quieren chévere, ¿no? Pero no siempre es así. Yo siempre les contaba el caso de mi amigo Edward, que trabajaba en INS en el área de vacunas. Entonces, cada cierto tiempo se organiza una feria mundial de vacunas y van todos los países a ver qué ha salido al mercado nuevo de vacunas. Y él fue el 2021, creo, a la India, donde fue el evento, ¿no? Hubo un workshop y aparecen todos los laboratorios a ofrecer las vacunas para los países, a compra de países, ¿no? Entonces él llegó emocionado al lugar y dijo, y regresó sobre todo con el chileno, con el colombiano, hacemos una compra corporativa entre 4 países de la OPS para tener una vacuna pentavalente de protección a los niños. Cambiar el esquema de vacunación para los niños. ¿Cuánto costaba la vacuna? $1 por niño. Perfecto. Estamos hablando de cuántos millones de niños de cuántos países. Llegó, hizo su informe para su jefe del INS y recomendó de comprarse esta vacuna, costo menor en relación impacto, que tiene 5 enfermedades inmunotransmisibles que se van a prevenir. Al día siguiente el jefe le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Y esta de acá, esta vacuna qué tal es? Ay, pero es una tetravalente. Pero analízala, pues. Ya la analizamos, dijo. Yo te estoy sugiriendo la otra. Cambia tu informe, pon eso. Es más barata. Sí, pero solo protege a 3 enfermedades, pero es más barata en costo. Sí, pero las otras 2 enfermedades generan sobrecostos por tratamiento de la otra enfermedad. Cambia el informe. Esa noche lo llamaron por teléfono y le ofrecieron, doctor, ¿qué color quiere su Maserati? Azul, rojo, negro. En una semana está en la puerta de su casa. De hecho, yo le pedí un carro, tampoco manejo. O sea, es un presente que le estamos haciendo. No se olvide de cambiar el informe. Está vetado del INS, ¿no? Porque fue, editó, renunció, cuando tuvo todo. El país tiene una vacuna de 3. ¿No? O sea, no usó la propuesta de él. El informe lo cambió a otra persona que no fue al workshop, que no estuvo en la India viendo lo que había en el mercado. Porque la autonomía se manipula. Entonces, esas cosas tienen ustedes que tener en consideración para cuando tomen sus decisiones. Por ejemplo, en este caso, una decisión política o de gestión, ¿no? A la doctora Cáceres la llamaron hace poco para que sea gerente de la red de salud, le mandan sus papeles para tener una terna. Luego la llamaban del partido para decirle que ya, pero le dijeron, doctora, usted va a ser la gerente médica, pero
van a ser su jefe de planificación, su jefe de administración, su jefe personal, su jefe. La doctora Gabriela va a hacer un proyecto con su cargo, ¿no? Pero cuando uno es jefe, uno tiene que tener la autonomía de rodearse con las personas que uno quiere. Obviamente hay gente que quiere poder, plata y bomba, pero si quieres construir, mejor es ser autónomo de verdad. Y después el paciente, el doctor, ¿sabe qué? Hoy día amanecía maullando, soy un gatito. Dígame los dientes. ¿No? Y existen pues alteraciones en la percepción, donde hay gente que te habla de miau, ¿no? O sea, y a mí trátame de esos dos pronombres, como te dice él, ella, miau, ¿no? O sea, y el odontólogo tiene que someterse, porque yo soy autónomo y le voy a pagar la consulta, dígame los dientes. No es eso tampoco es autonomía. O sea, la autonomía no puede verse como una exigencia de las personas para que tú favorezcas a lo que ellos quieren tener sabiendo que eso no es bueno para su salud y para la salud mental del resto que está alrededor. Y lo que nosotros tenemos pasa mucho. Pasa mucho cuando, por ejemplo, la niñita cumple 15 años y hace años hacían las fiestazas, ¿no? Vestidos, luego los viajes, ¿no? 15 años no, me voy a Europa, al Caribe. Pero ahora, 15 años, ceros, ¿no? Una cosilla menos. Entonces van con la mamá, con el cirujano plástico y dice, doctor, mi hijita cumplió 15, le estamos arreglando sus tetitas, ¿no? Porque, ay, no tengo, mi hija tampoco tiene. Y el doctor, bueno, está bien, la niña mide 1,60 m, pesa 50 kilos, le ponemos 100 gramos en cada lado, ¿no? No, doctor, medio kilo de una vez, ¿no? Para que le dure hasta los 20. No, señora, porque son 4 o 5 años y tienen que tener relación a la talla, peso y esas cosas, no, si no va a tener tantas cosas así. No, señora, yo voy a pagar, así que usted va a hacer lo que yo le diga. Eso tampoco es autonomía. De hecho, los pacientes hoy en día llegan y dicen, doctor, se le me de la cabeza, haga una tomografía del cerebro. ¿Cómo no tanto el dolor de cabeza? Dolor de cabeza, pues, doctor. O sea, un tumor, dolor de cabeza y aprende a salir con tumores. ¿No? Es muy probable, doctor. Indíqueme la tomografía. Y a veces los médicos ya se la voy a indicar, pero lo hacen en la calle, no en el hospital. ¿Pero por qué? Si mi seguro no la cubre, o sea, de hecho, el criterio clínico está por encima, jamás. La autonomía, pseudo-autonomía del paciente va a irse por sobre el criterio clínico. Un amigo mío firmó un contrato por error, supongo, ¿no? Era el auspiciador del Miss Perú para Tania. Y en su contrato tenía que hacerle cirugía a las candidatas, ¿no? Los contratos eran básicos. Entonces venía el promotor, el dueño de la franquicia en tal, traía 10 chicas, él tenía que poner los senos, la cintura, poner las nalgas, hacer los labios, las narices, a todas. Pero el primero que se presentó para que le hagan la cirugía fue el dueño de la franquicia en el sur. Le dijo, ya Víctor, le dijo, quiero que me pongas mamas. Revisó el contrato y dijo, sí, pues también está sujeto la empresa del promotor. Ya, perfecto, te vamos a 400 en cada lado. No, le dijo, ni hablar. Tú le grande y todo, pero quiero 400. No, pero que no sé qué. Había que mandarlas a hacer especiales porque era una cosa grotesca. Y dijo, bueno, pues me las por eso te demando. Entonces mi amigo no tuvo juicio, se las puso, pero en el acuerdo está que esa persona no puede usar la marca de mi amigo como que fue el que le puso las manos, ¿no? Porque en vez de prestigiarlo, lo desprestigiaba, era un mal cambio. Y tú ves al chico, es un chico trans, que tiene unos senos enormes, que son desproporcionados, porque esa persona tiene una alteración de la percepción de su propio cuerpo, ¿no? Y le generó muchos problemas a este amigo. Entonces, la autonomía ahora, gracias a la inteligencia artificial y antes al Google, simplemente nos ha generado y nos va a seguir generando muchos inconvenientes. Segundo principio. El segundo principio es el principio de la no maleficencia. No maleficencia. ¿Qué significa ese principio? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué entiende por no maleficencia? ¿El primo una noche? Lo primero es no hacer daño, ¿no es cierto? Sí, pues no maleficencia es no hacer daño, conscientes de que hacemos daño. Y en realidad pasa eso, o sea, de hecho, no son maleficentes. ¿Qué pasa cuando un médico termina la universidad y se dedica a su asistencia clínica, participación clínica en un establecimiento de primer nivel, pasan 10 años, 20 años, cobra su sueldo,
Nunca hizo un curso, nunca se capacitó, solo lee los protocolos que llegan ahí y está haciendo bien, se ve. Está haciendo daño de manera consciente. La falta de actualización médica permanente es la primera forma en la que nosotros violamos este principio de no hacer daño. De manera intencionada, porque sabemos que tenemos que seguir capacitándonos de manera permanente. Y lo peor de todo es que a veces nos metemos a hacer cosas para las que no estamos preparados. Sabiendo que no estamos preparados. Es como cuando el cirujano general hace una cesárea. El pata conoce de anatomía, sabe la técnica, puede hacer una cesárea, debe hacerla. Quizás sea urgencia, ¿no? Porque no hay ginecólogo que lo va a asistir por telemedicina, no sé. Pero no como práctica privada. O cuando, por ejemplo, ¿quiénes hacen nariz? Nariz puede ser un otorrino, un cirujano plástico o un cirujano cabeza y cuello. Ahí están los tres que tienen la competencia para hacerte una rino. Pero entonces, ¿por qué se aparece el médico general haciendo narices? ¿No? O a veces aparece por ahí pues hasta un esteticista pues haciendo narices. ¿No? Claro, puede ser que te relleno simplemente no es quirúrgico, es. No, pero igual, no es su competencia. ¿Quién hace bichectomías? El cirujano de cabeza y cuello, el cirujano plástico. Nadie más. Pero las hacen los odontólogos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si una lesión vascular mayor o la ruptura de un nervio que está o una ruta anómala? ¿Qué va a hacer ese odontólogo que prepara el costado? ¿No? El chorro de sangre de un litro en la costado de la camilla. Entonces, cuando salimos del límite de nuestra competencia profesional, estamos haciendo daño sabiéndolo. Entonces, eso es violar el principio de no maleficencia. Justo estaba leyendo que había dos tipos de ética en estos casos. La ética deontológica, que es la que cumple normas. te evalúa por la intención que tú tuviste, ¿no? De que si tu intención fue buena y al final el resultado fue malo, bueno. Y la ética consecuencialística, que es no te juzga por la consecuencia que conseguiste, más no porque la intención haya sido buena o mala. Y creo que en el caso médico es la deontológica. Bueno, cuando hablamos de deontológico, hablamos de aquello que está escrito que puedes hacer. O sea, es el cumplimiento de la norma, lo deontológico. Pero igual, ¿quién te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Por ejemplo, ¿quién implanta pelo? O sea, yo voy a poner que sabe. ¿No? Puede entrenarse un médico general y hacer implantes. ¿No? O sea, el cirujano plástico tiene que entrenarse porque no le enseñan eso en la residencia. Por ejemplo, ¿quién hace una ecografía? No le pongo apellido. ¿Quién hace una ecografía? Una ecografía la hace el radiólogo o el imagenólogo, ¿no es cierto? Es decir, él hace de todo. Cardio, partes blandas, abdomen. Pero ecografía cardiovascular también la hace el cardiólogo. La única ecografía que hace ginecobstétrica la hace el ginecobstetra. Solamente él la hace. ¿No? De partes blandas la hacen los reumatólogos, por ejemplo. Los oncólogos también hacen partes blandas. Entonces, porque ¿qué se requiere para hacer ecografista? Yo me peleaba con mi amigo que es radiólogo y él me decía, estos patas que son unos intrusistas por los médicos generales que aprenden a hacer ecografía. ¿Por qué son intrusistas de Dios? Porque, ¿qué van a agarrar a hacer una ecografía? No, yo lo veo al contrario. ¿Cuánto te demoraste tú en aprender ecografía? Son 3 años de residencia, ¿no? ¿Cuántos meses cortaste un ecógrafo? Entre 6 y 8 meses. Entonces, si yo le doy a un médico general 8 meses de solo ecografía, ya lo hice como tú. ¿O no? Sí, porque yo estoy en un hospital de alta complejidad. Sí, pues, le digo, no tú. Pero otros radiólogos se forman en hospitales 3 o 2-3, le digo. Porque el ecógrafo hoy se ha convertido en un estetoscopio de nuestra época. Entonces todos tenemos que saber. Ahora, informar una ecografía es otra cosa. ¿No? O sea, yo puedo usar mi ecógrafo y decir, si tiene un embarazo ectópico roto, ginecólogo. Y le hago una notita. Pero yo no voy a decir trompa de tantos centímetros, con saco roto, hemorragia activa. Yo no, esas cosas las tiene que informar probablemente el ginecólogo o el radiólogo. Es perder tiempo. Mejor es mandar el diagnóstico respaldado por una imagen de ecografía que yo le hice. Porque es mi estetoscopio, el ecógrafo. Entonces la cosa también evoluciona en los campos del ejercicio de la profesión.
Lo que sí hace falta y va a hacer falta es definir exactamente hasta dónde llego yo, ¿no? Con respecto a mi práctica. ¿Qué competencias tengo yo como médico general? Por muchos médicos generales hacen cirugía. ¿Qué cirugía están autorizados a hacer? O dice médico cirujano en su título, ¿no? ¿Qué cirugía deben hacer? Ya, sutura de heridas. Ya, sutura de heridas superficiales. ¿Qué más? Curación de heridas. Extracción de uñas. Extracción de cuerpos extraños simples. ¿No es cierto? ¿Qué más? Curación de quemaduras hasta cierto límite, ¿no? Porcentaje de área. ¿Qué más? Quizás una flebo. ¿Qué más? Quizás una traqueos. ¿Qué más? Ahí está, y se les fue la cirugía. O sea, ya no más. O sea, porque reducir una fractura, por ejemplo, es como que mejor inmovilizan pueden ahí agarrar un vaso, ¿no? En fin, entonces hay que entender cuando leemos nuestro perfil, cuáles son nuestras competencias con respecto a cada uno de los campos. Porque tenemos que evitar producir daños intencionalmente, porque es consciente uno de que no sabe hacer eso. En todo caso, no bien. Tercer principio, beneficencia. ¿Qué es la beneficencia? Ajá, es eso. Es todo acto que hace el médico es procurando el bienestar de las demás personas. En este caso de su paciente, de su enfermo, de la persona con la que interactúa. Esa es la beneficencia. Nadie hace algo con su paciente. Tú te le llevaste a mi flaca, ¿no? Entonces te voy a meter un enema con un tacto con la uña larga. O sea, nadie hace eso. O te voy a dar ceftriaxona a la nalga sin lidocaína. La alimentación no es esa. Y que te la mezclen también con antalgina, ¿no? O sea, nadie piensa en hacerle mal al resto. Nuestra acción primigenia es pensando siempre en hacerle bien al otro. Es el principio de beneficencia. Y de hecho es el más fácil y simple de muchos profesionales, dentro de ellos nosotros, ¿no? Los profesionales médicos, profesionales de la salud. Finalmente, justicia. Es el cuarto principio que vamos a mencionar ahora. ¿Qué dice el principio de justicia? Justicia, equidad. Estamos hablando de una justicia social, no exactamente de una justicia legal. Es como que hay que dar a las personas lo que necesitan en el momento en el que lo necesitan para poder resolverle su problema. Esa es la justicia. Pero aquí tenemos algunos problemas, ¿no? Porque tiene que ver con la distribución de las cosas, ¿no? Si en el otro salón de tecnología me dijeron, doctor, ¿qué eso no es equidad? O sea, equidad es como que dar a todos lo mismo. Eso es ser equitativo. Pero ser equitativo no siempre es ser justo. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta infantil de una zona marginal y hay niños gordos y niños flacos, probablemente quiera darle la tajada más gordita de torta a los flaquitos y la tajada menos gorda a los gorditos, para ser justo. Y no soy equitativo, ¿no? O a los mejor vestidos y a los menos vestidos, o sea, en fin, porque hay diferencias entre uno y otro y yo quiero ser justo para que el que no tiene tenga como el que tiene. Más o menos por ahí va la cosa. Justicia también tiene que ver con la forma en la que trato a la gente, ¿no? Hay un caso clínico en el que el doctor se ponía un paciente con VIH, el doctor se ponía un peluco, guantes, gorro, mascarilla, lentes, protectores y no lo miraba al paciente, ¿no? Entonces el paciente decía, me siento discriminado. Claro, como sabe que tengo VIH no me quiere tocar. Pero seguía el paciente con VIH, venía el paciente con neumonía y el doctor se ponía otro guante, y lo enfrentaba al paciente. No era el doctor, era su uso y costumbre ser así. ¿Ya se lo logró mejorar? Lo voy a hacer yo. Entonces, justicia significa eso. Y la justicia nunca aplica a una persona. Cuando uno habla de justicia, siempre aplica al grupo de personas. O lo que yo haga con una, cómo afecta a la otra. O sea, cuando hablen de este principio, piensen siempre en eso. ¿Cómo va a afectar lo que yo estoy haciendo con él? ¿Cómo lo va a afectar al otro? Eso es justicia. Los principios estos cuatro que planteamos
plantearon los americanos hace unos años, ¿son iguales o son diferentes? ¿Hay uno más importante que otro? De hecho, sí. Por eso hablamos de una jerarquización de principios. Diego Gracia, un eticista español, habla de una forma de resolver problemas que es utilizando la bioética de la jerarquización de principios. Esta bioética dice que hay dos principios que se consideran mínimos y dos principios que se consideran máximos. Mínimos, no porque sean menos, al contrario, los mínimos son aquellos que mínimamente nos permiten existir como una civilización, como un grupo humano. Sin esos dos principios mínimos no podríamos hablar de comunidad, ¿no? Esos principios mínimos son el principio que nos hicieron hacer eso, ¿no? Nos hicieron juntar. Y son el principio de no maleficencia, es un principio mínimo, porque nadie puede ir por ahí menos, ¡pah! Un lado, me caes mal, te hago daño, ¡pah! La patada. O sea, nadie puede hacer eso. O sea, nadie puede ir por el mundo causándole daño al resto. No podríamos convivir entre nosotros y nos paramos insultando, hablando mal del otro, en fin. Ese es mínimo por eso. Y el otro mínimo es el de justicia. Cuando uno se junta en comunidad, espera ser tratado igual al otro de esa comunidad. Espera justicia. Y espera que le den lo que necesita cuando lo necesita, igual que le dieron al otro lo que necesitó cuando lo necesitó. ¿No? Entonces, ese es el principio de justicia y los dos son mínimos. Son mínimos para permitir la existencia de una comunidad. Pero cuando las comunidades evolucionan, se hacen mejores, se hacen más grandes, incorporan como parte de su cultura los máximos. Y los máximos son el de beneficencia, que es chévere. Yo me doy cuenta que nuestra comunidad es beneficente solamente en Navidad. ¿Se da cuenta en Navidad? Uno va a la calle y la gente sonríe, ¿no? Escuchas por todas partes, feliz Navidad, feliz Navidad, te conoces a la calle, hoy no lo conoces y le das un abrazo más, feliz Navidad. Estás en el mercadillo, te chocas con alguien, ¿qué? ¿Tú cosas? Feliz Navidad. Compras regalitos para que a la suegra, todo el mundo le compras cosas. Todos quieren hacer bien, te desean bien, pero es un solo día al año. Porque al día siguiente todavía pago. Todo el mundo está como que ya, ¿no? Mucha beneficencia. Se acabó, ¿no? Pero ese es el máximo. De hecho, por ejemplo, en los países nórdicos, esos donde hace mucho frío, donde hay 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad, en fin, la gente mucho que explota estos principios así como de beneficencia, porque viven tan poca gente, lugares tan lejos unos de los otros, que aprovechan buenas interacciones para decirte, oye, buenos días, buenas tardes, ¿no? Y de hecho esos países tienen, no hay delincuencia, o sea, no hay maleficencia, tienen justicia social, significa que los colegios son buenos, todos reciben buena educación, el transporte público es bueno, todos reciben buen transporte, la salud pública es buena, todos reciben salud. O sea, ya pues, es una comunidad que ya resolvió los mínimos, que goza los máximos. Y de hecho, para gozar los máximos, el otro máximo es en la autonomía. Y en la autonomía es chévere cuando es real. Porque es como, por ejemplo, a mí no me interesa, no sé cómo era antes, pero se juntaban 5 señoras a tomar el noche y una se ponía un labial rojo intenso y las otras 4 la destruían, ¿no? Se ha puesto un labial de puta, ¿no? ¿Cómo se va a pintar la boca con ese rojo si son unas señoras? ¿Qué le importa el color de labios que usa la señora de la mancha? Eso es autonomía, eso es un rollo. Si quiere pintarlo, a mí me afecta. O van a hablar mal de mí porque me junto con ella. Su autonomía, y estoy siendo suave con el labial. Pero hoy yo me acuerdo que en la universidad había un chico, en mi época de estudiante, que era el primer trans que hubo acá en la universidad, ¿no? Pero lo malo es que era muy así, hasta el corte de piel, ¿no? Barbón, grande, gordo, pero se dejó el pelo largo, venía con minifalda, botas, blusa. Y algo, hola, ¿cómo estás? Una vocesaza así ronca, ¿no? Entonces todo el mundo lo destruía, pero era su rollo, no le decía mal a nadie. Cuando pedías colaboradores para hacer cosas florales, que siempre estaba metido colaborando, haciendo cosas, sonriente. Las señoras de la pastoral decían, ¿cómo es posible que la universidad permite ese tipo de cosas? De hecho, cuando yo entré a trabajar en la universidad, yo trabajaba en el policlínico. Hicimos un convenio con el Ministerio de Salud y dábamos planificación familiar. Entonces los chicos venían, se escribían acá, les daban sus condones. La señora del lado de la pastoral me tenía acá.
¿Cómo es posible que usted esté promoviendo la promiscuidad en la universidad, regalando condones para que tengan vida sexual activa a todos los niños? Señora, ¿qué niños? O sea, todos tienen más de 18 y es mejor que se pongan un condón a que lo hagan sin preocupación. O sea, además, ¿a ella qué le importa la decisión que tome la persona que quiere cuidarse, pues no? Y registrarse para que eso pase. O sea, que viva su autonomía en las comunidades. Eso ha cambiado, afortunadamente ha cambiado. Ahora un poco nos metemos en eso. O juzgamos para nosotros mismos, no para contárselo al resto, ¿no? Ya quedamos mal cuando le decimos, mira, ese maricón que se ha puesto allá, ese maquillado y es hombre. Y ahora se te dijo que tu amigo de lado te mire mal porque es que no es mi tío, ¿no? O sea, es un rollo, ¿no? O sea, ha cambiado. Ahora yo vengo con mis amigos y tienen más maquillaje que yo en el necesario, ¿no? Porque llevan champú, acondicionador, crema de manos, yo llevo eso también. Bloqueador solar, todos son bloqueador solar, pero llevan esas cosas para la noche. Skincare, esa vaina que se echa, primera crema, segunda crema, tercera crema. Ya no juzgamos, pues, porque todo lo hacemos como normal y además es un rollo, ¿no? Tiene tiempo, sí. Cuando tenemos una comunidad que tiene justicia, es no maleficente y además tiene gente beneficente en su mayoría y hay autonomía, hablamos de máximos. Y cuando uno analiza lo que pasa en los nórdicos, los países nórdicos, uno ve eso, ve mucho de eso. En Sudamérica, en forma de pensar, como que Uruguay viene por esa ruta, ¿no? Si tú fumas marihuana es tu rollo, es legal, fúmala si quieres. Si aborto es legal, aborta si quieres. Eutanasia se han quedado entrampados ahí, ¿no? Pero si tú quieres morir, mueres, pero ¿acaso te juzgan por el suicidio? ¿Por qué te deben juzgar por la eutanasia? Entonces, vamos en esa ruta de espera. Cuando enfrentemos un dilema y juzguemos el principio que esté en juego, si el principio es el mismo, por ejemplo, acá tengo justicia, no, si acá tengo autonomía y acá tengo beneficencia, ya la decisión que quede en su conciencia, porque son del mismo nivel, los dos son máximos, ¿no es cierto? Pero si tengo, por ejemplo, no maleficencia y autonomía de hecho, pues jamás voy a votar por el principio que es máximo. Siempre va a prevalecer respetar el principio mínimo. Y siempre el principio que afecta al resto. Porque cuando dicen, quiero que me hagan la tomografía, pero es un resfrío común, pero quiero mi tomografía, pero no, ¿por qué? Por justicia, pues. Porque si te hago aquí una tomografía que cuesta 300 soles, se la estoy dejando de hacer a alguien que probablemente lo necesite y no tenga los 300 soles para cubrir el tratamiento. O ese equipo se está gastando por tu culpa cuando debería gastarse por culpa de alguien que realmente sí lo necesita. O sea, es justicia. Bueno, entonces, cuando ustedes toman decisiones con respecto a lo que indican, no son por justicia, cuando hacen un manejo adecuado de los antibióticos y no recetan Ceftriaxona, Muam, están pensando en justicia, porque la resistencia a antibióticos es un problema que nos afecta de manera grosera, ¿no? Lo que pasa con TBC, por ejemplo, con algunas cepas de gran negativo, de función urinaria, que son resistentes hasta la escopeta, no sé, nada, siempre entonces voy a inclinarme por defender la justicia, no beneficencia, por sobre la autonomía y la beneficencia, cuando tome decisiones. De esto vamos a hablar cuando hagamos la clase de principalismo generalizados, que es una forma de tomar decisiones en el método. ¿Hay un método para tomar decisiones? Ahí está el método. Ya lo vamos a revisar con calma en la próxima. Bueno, la próxima, pero la clase que corresponde. ¿Listo? Esa es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, cuestionamiento? Les repito, el próximo miércoles la clase va a ser con el profesor Cardosa. Y la del 27, celebren la serenata de mi nombre, no la clase. ¿No? Para que me quieran un poco, si estoy comprando el amor.